Ya. Papá, ¿en qué consiste para ti el tráfico en Lima? Bueno, el tráfico en Lima en verdad es muy difícil circular en Lima por muchos factores. Lima es un infierno este de tráfico, ¿no? Porque te afecta en muchos aspectos, Como por empezando desde la parte ejemplo, mental, la parte psicológica, la parte neuronal, y eso hace que el individuo transforme, transforme su estado de ánimo. Si de tu casa sales con un estado de ánimo muy bien, una, 2 horas, 2 horas y media en el tráfico pesado que existe en Lima, vas cambiando de humor, vas cambiando de semblante, te ataca el sistema nervioso, te ataca el sistema psicológico, toda tu y eso actitud cambia por completo. cambia por completo y eso redunda pues en un sistema social. Porque mira, vamos por partes. El transporte en Lima es muy difícil por muchos factores. Hay varios factores, pero dentro de ellos hay 3 o 4 determinantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desorden es tremendo. En Lima no existe una autoridad autónoma del transporte. Existen 2 o 3 autoridades que regulan el transporte en todo lo que es Lima Metropolitana y el Callao. O sea, prácticamente estamos viendo un estado sobre un estado, ¿no? Porque no puede ser que el Callao tenga una autoridad y Lima tenga otra autoridad. Son 2 autoridades que se pelean, ¿no? Porque no tienen un reglamento único para unificar el transporte. Y eso no solo pasa en Lima, sino pasa a nivel nacional. Entonces, ese es uno de los factores. El otro factor es, por ejemplo, el sistema de semaforización en Lima. Es una desgracia. El otro factor, el factor humano, del peatón, la falta de Educación criterio vial. y educación vial. Educación vial viene por ambos lados. La educación vial viene por parte del peatón, por parte del conductor. Porque hay conductores que manejan muy mal en Lima. También. Todo eso ¿No es suma a lo cierto? que... Entonces, suma eso y entonces eso ya engloba un tema mucho más grande, mucho más macro. Si te das cuenta, por ejemplo, de la parte individual de cada individuo y va sumando, entonces ya se va haciendo un tema mucho más difícil, una cuestión macro y mucho más difícil de controlar. Entonces, ¿cuáles serían los factores fundamentales para poder controlar esto? Uno, que la autoridad autónoma del Callao, de transporte sea único, único, para que de la cabeza dirija todo, para que no estén disputándose territorios, disputándose líneas de tráfico, líneas de autobuses en Lima. Y dos, hay una cosa que en Lima debería haber tenido hace mucho tiempo, que es el sistema de transporte masivo de pasajeros. ¿A qué me refiero con esto? La creación de la construcción de trenes, vías de trenes por todo lado, Líneas de buses, subterráneos, líneas de subterráneos. buses bien determinados. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos la gente cuando va a trabajar no utiliza sus carros para ir a trabajar, utiliza los grandes sistemas de transporte masivo. Ponte, por ejemplo, si un bus van 100 y en una línea de transporte masivo van 300, son 300 carros menos por cada vagón que está yendo en Lima o en la ciudad, entonces eso Claro. descongestiona tremendamente. Ahora, otra cosa que afecta tremendamente a la sociedad económica es, hablando de economía, por ejemplo, para salir de tu casa a un trabajo no es posible que tengas que demorarte 2 horas, 2 horas y media en el transporte. Eso redunda en muchas cosas. Horas hombre, horas máquina, tiempo productivo y gasto de combustible. Al año son millones y millones de dólares que gastan en combustible que podrían utilizarse para crear muchas cosas en el Perú. Pérdida de horas hombre. ¿Cuántas horas, cuántos minutos? Multiplica que sean 5 minutos que pierde cada individuo en Lima. Multiplica por la cantidad de trabajadores que existe. Eso redunda en la economía directamente, en la economía social, en la economía individual. Por lo tanto, el tráfico en Lima es el reflejo de nuestro país. Desgraciadamente es así. Mira lo que pasa en la política. Un desorden total. Nadie sabe quién legisla, cómo legisla. Y eso pasa en el transporte. El transporte es un desorden tremendo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad. ¿Y eso de dónde parte? De las autoridades, de las cabezas. Porque al ordenar eso, se va a ordenar muchas cosas en Lima. Entonces, hay muchos factores que analizar. Los más importantes, sistema de construcción, vías rápidas, masivas, semaforización correcta, señalización correcta, la viabilidad tiene que estar correcta y la educación sobre todo vial, tanto el peatón como el conductor. Eso es básico y eso es fundamental en cualquier sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en el sistema de transporte y eso hace que uno pues al final cuando llegues a tu casa por la tarde digas de mal humor, digas cansado, Sí. llegas matado
Porque si tú multiplicas, por ejemplo, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, son 4 horas diarias que te comes en el transporte. Multiplica por 30, son 120 horas. Multiplica eso por el año, multiplica por la cantidad de vida que vas a tener. O sea, prácticamente es casi Medio. un cuarto de tu vida que te pasas en el transporte. Y eso es Demasiado realmente tiempo. increíblemente desordenado, increíblemente demasiado tiempo para poder vivir así en Lima. Y realmente Lima es terrible, es una de las ciudades del mundo que tiene mayor caos, mayor desorden, ¿no? Y bueno, pues tendría que coordinar con uno de estos factores que estamos conversando y a trabajar sobre eso. Muchas gracias, Mario Valderro. Bien.